No me arrepiento y mantengo mi postura. Lo que no voy a hacer es callarme. No voy a desaparecer. Monique nunca ha tenido miedo de decir lo que piensa, especialmente cuando se trata de poderosos miembros de la élite de Hollywood como Didi. Y ahora, un impactante testimonio en el tribunal afirma que Didi dijo una vez que a Monique nunca se le creería. Analicemos lo que reveló la superviviente y por qué la gente cree que este momento podría cambiarlo todo. La batalla de Monique en Hollywood. Ahora, antes de entrar en este cotilleo candente, dejadme que os ponga en situación. Primero, hablemos de la posición de Monique en la industria. Si no conocéis su historia, es que habéis vivido en una cueva. Esta hermana ha pasado por un calvario con las élites de Hollywood durante años. Monique no es de las que se muerden la lengua, y eso la ha enfrentado a algunos de los nombres más importantes del sector. Estamos hablando de Oprah, Tyler Perry, Lee Daniels. Los ha llamado a todos. Le dije que no a Oprah Winfrey, le dije que no a Tyler Perry, le dije que no a Lee Daniels, le dije que no a Lionsgate. Y la dificultad surgió cuando personas que se parecen a mí, como Oprah, Tyler, Lee Daniels, y tengo que incluir a mi hermano Steve en la lista. Todos sabían que no estaba equivocada. Verán, a Monique la tildaron de difícil en la industria solo por defenderse. Es como llamar agresivo a alguien solo porque no te deja pisotearlo. La forma en que Hollywood la trató es vergonzosa. Me tacharon de difícil, a mi marido y a mí. Y mi marido es Sidney, que es mi manager. Nos tacharon de difíciles porque dije una palabra, y esa palabra fue no. Ahora bien, le dije no a algunas personas muy poderosas. Pero aquí es donde la cosa se pone aún más loca. Monique no solo luchaba en un frente, también tenía problemas con Netflix. ¿Recuerdas cuando pidió el boicot? Luchaba por la igualdad salarial, intentando conseguir lo que se merecía como actriz ganadora de un Oscar. ¿Y qué pasó? La industria la tachó de amargada e irrazonable. Imagina que un cómico blanco con su currículum hubiera pedido el mismo dinero. Se lo habrían dado con una sonrisa y una nota de agradecimiento. Pero cuando dices, Mo, es la forma en que lo hiciste. Y quiero explicarlo y te agradezco que lo digas. La desigualdad es devastadora y extrema. Y seamos realistas. Este patrón de silenciar y desacreditar a las mujeres negras en el mundo del entretenimiento no es nada nuevo. Es como si la industria tuviera un manual. Desacreditar, desestimar y destruir. Se lo hicieron a Janet Jackson después de la Super Bowl, a Gabrielle Union en America's Got Talent, y también intentaron hacérselo a Monique. Ahora, durante su conversación con Steve Harvey, Monique fue muy clara sobre cómo funciona el juego. Habló de la integridad frente al dinero, y Steve no lo aceptó. Él dijo, este es el juego del dinero. Pero Monique no se echó atrás. Este es el juego del dinero, y no puedes sacrificarte. Lo mejor que puedes hacer por los pobres es no ser uno de ellos. No puedes ayudarlos, Mo. Estamos en el juego del dinero, pero déjame decirte en qué consiste el juego antes del juego del dinero. Antes del juego del dinero, se llama el juego de la integridad. Y hemos perdido la integridad preocupándonos por el dinero. Bien dicho, Monique. No dijo más que la verdad. La industria quiere convertir en ejemplo a las personas que se defienden, especialmente a las mujeres negras. Aquí es donde las cosas se complican aún más. Kevin Hart supuestamente le tendió una rama de olivo a Monique, ofreciéndole ayuda con su carrera después de todo el drama. Incluso le escribió un cheque cuando ella estaba pasando por dificultades. Pero luego, según Monique, le dio la espalda. Le dije, genial, Kevin, porque tenemos un acuerdo con Endemol y estamos intentando recuperar nuestro programa de entrevistas. Mo, sea lo que sea, yo te apoyo. Pero entonces, giro inesperado. Después de prometerle que colaboraría con ella, Dave Becky dijo que Kevin no quiere saber nada de mí. Así que, os haya dicho ella lo que os haya dicho, él no quiere saber nada. Ya sabes, no quiere tener ningún tipo de relación con Monique. ¿Te lo puedes creer? ¡Qué descaro! Esto demuestra el tipo de manipulación que se lleva a cabo entre bastidores en la industria. En un momento son tus amigos, y al siguiente le dicen a los ejecutivos que no quieren saber nada de ti. Es un comportamiento de serpiente, y punto. Ahora bien, ¿dónde entra Didi en todo esto? Las acusaciones contra Didi se han acumulado más rápido que la deuda de los préstamos estudiantiles. Estamos hablando de más de 63 demandas en este momento, con cargos que van desde agresión hasta tráfico sexual. Es una locura, amigos. El juicio de Didi comenzó el 5 de mayo de 2025, y lo que está saliendo a la luz en el tribunal dejaría boquiabierto incluso al fan más acérrimo del hip hop. Su exnovia, Cassie Ventura, ha estado testificando sobre años de presuntos abusos, y los detalles son, sinceramente, demasiado perturbadores como para repetirlos aquí textualmente. Durante el juicio se hicieron algunas declaraciones impactantes. Según se afirma, un testigo dijo:
Ella dijo que tiene recetas de semen. Ayer dijo muchas cosas que los preparan para el aterrizaje, solo que aún no han aterrizado. ¿Qué? ¿Recetas de semen? Ni siquiera puedo empezar a explicar eso a nuestros espectadores más jóvenes, pero los adultos saben exactamente lo que significa. Las cosas que están saliendo a la luz en este juicio son más que escandalosas. Y escuchen esto. Amber Rose, que ha estado en casi todas las fiestas de Diddy desde 2009, tenía algunas cosas interesantes que decir sobre estas infames reuniones. He estado en todas las fiestas de Puff. He estado en todas las fiestas blancas desde 2009. He estado en todas las fiestas y solo hay que entrar en la habitación correcta, no en la equivocada. No creo que haya habitaciones, Chad. Amber dice que no había habitaciones diferentes en estas fiestas, pero reconoce que, si hubo actividades inapropiadas, debieron de ser en días completamente diferentes. Voy a ser sincera. Mira, voy a ser muy transparente en el programa. Si estas locuras están pasando, es en un día completamente diferente al real. Vale, no es ese día. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto con Monique? Piénsenlo. Monique lleva años denunciando la explotación de la industria. Ha llamado la atención a algunos de los nombres más importantes del mundo del espectáculo. ¿Es tan descabellado que alguien como Diddy, con todo su poder y sus contactos, haya intentado desacreditarla también? Esa es la pregunta del millón, amigos. Pero antes de sacar conclusiones precipitadas, veamos lo que la propia Monique ha dicho sobre los poderosos de la industria del entretenimiento. A sus ojos, no solo son ricos, sino que también carecen de moral. Tenemos que llamar a esas personas al orden y decirles: escuchen, ¿qué les están enseñando a nuestros hijos? Les están envenenando porque les muestran su jet privado. Les voy a enseñar mi mansión. Les voy a enseñar mis coches de lujo. Pero mi carácter está destrozado y estoy en bancarrota. Amén. Monique denuncia la falsedad y el vacío que hay detrás de todo ese brillo y ese dinero. Y seamos sinceros, con todo lo que está saliendo ahora sobre Diddy, ¿no parece acertada su valoración? En la sala del tribunal, los testigos han pintado un panorama inquietante de lo que supuestamente ocurrió en las infames reuniones de Diddy. Un reportero judicial señaló: y creo que, en todo caso, uno se iba con la impresión de que se había abusado de esta mujer, pero también dijeron que, antes de alquilar, si durante esa cita la gente estaba tomando fotos y durmiendo, era porque sentían que la fiscalía estaba tardando demasiado en dar el golpe. El testimonio ha sido tan impactante que, según se informa, algunas personas en la sala se quedaron dormidas durante algunas partes, no porque no fuera perturbador, sino porque la fiscalía estaba tardando mucho en llegar a los puntos principales. Es como ver una película de terror en la que el director se pasa 45 minutos desarrollando a los personajes antes de mostrar al monstruo. Ya lo entendemos, pasemos ya a lo que da miedo. Analicemos más detenidamente el juicio en curso contra Diddy, los testimonios que han salido a la luz y lo que podrían revelar sobre cómo funciona el poder en la industria del entretenimiento. Y veamos cómo se está atacando a Monique. El imperio oscuro de Diddy y el juicio que lo descubrirá todo. Muy bien, hablemos de lo que está pasando con el juicio de Diddy. Este hombre se enfrenta a cargos muy graves, amigos. Estamos hablando de extorsión, tráfico sexual y transporte con fines de prostitución. No se trata de un simple escándalo de famosos, sino de un delito federal. El juicio comenzó el 12 de mayo de 2025 y se espera que dure al menos 2 meses. 2 meses en los que se lavará los trapos sucios en público. Eso es más que la mayoría de los matrimonios de famosos hoy en día. Los federales deben tener una montaña de pruebas para justificar ese plazo. Ahora, una de las testigos clave en este caso es Cassie Ventura, la exnovia de Diddy. Esta mujer ha pasado por un auténtico calvario y ahora por fin va a poder contar su historia en el tribunal. El valor que hay que tener para enfrentarse así a tu agresor. Incomparable. Se merece todo el apoyo del mundo solo por presentarse. Según se dice, el testimonio de Cassie incluye detalles realmente perturbadores sobre abusos físicos, coacción sexual y esas famosas fiestas de monstruos que supuestamente se celebraban en las fiestas de Diddy. La fiscalía ha estado construyendo su caso con mucho cuidado, tratando de establecer un patrón de comportamiento. Le hacían muchas preguntas repetidas sobre las drogas que tomaban, pero creo que lo que la fiscalía estaba construyendo era el carácter de esta testigo. Es una estrategia inteligente. No se limitan a presentar incidentes aislados, sino que muestran al jurado que se trataba de un patrón sistemático de abuso y explotación. Es como si estuvieran construyendo una casa ladrillo a ladrillo, y cuando terminen, la defensa de Diddy no tendrá ningún argumento en el que apoyarse. Hablemos ahora de las otras víctimas anónimas, que también se espera que testifiquen. La fiscalía ha luchado para que puedan testificar de forma anónima, referidas solo como víctimas 2, 3 y 4.
¿Por qué? Para protegerlas de la vergüenza y el estigma. ¿Se les puede culpar? Mirad cómo los medios de comunicación intentan destrozar a las mujeres que se atreven a hablar contra hombres poderosos. Estas víctimas probablemente están aterrorizadas de que sus nombres sean arrastrados por el barro. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Monique H.A. ha hablado abiertamente sobre los socios de Diddy, en particular T.D. Jakes y Tyler Perry. ¿Por qué? Porque al parecer hubo una demanda presentada por alguien llamado Rodney Jones, un antiguo productor de Bad Boy Records, que afirmaba que Diddy planeaba aprovechar su relación con T.D. Jakes para suavizar el golpe de la demanda de Cassie. Es como intentar usar a tu amigo pastor como testigo de tu honor después de que te pillaran robando en el cepillo de la iglesia. ¡Qué descaro! Ahora, quizá os preguntéis por esas famosas fiestas de Diddy de las que todo el mundo habla. Amber Rose, que ha estado en prácticamente todas, dijo lo siguiente. Le dije a Ray, ¿alguna vez te han invitado a una fiesta de locos? Porque a mí nunca me han invitado y no he estado en esas fiestas. Solo me pregunto por qué no me invitaron, porque saben que no te gusta ese rollo. Interesante, ¿verdad? Amber básicamente está diciendo que, si estas reuniones inapropiadas se celebraban, no la invitaban porque la gente sabía que ella no se desmelenaba así. Esto sugiere que había algún tipo de proceso de selección para decidir quién era invitado a las after parties. Es como tener una sección VIP dentro de la sección VIP. Súper exclusiva y al parecer súper turbia. Monique lleva años luchando contra personas poderosas de la industria del entretenimiento. Ha criticado a Oprah, Tyler Perry, Lee Daniels, Steve Harvey e incluso a Kevin Hart. Se ha propuesto como misión sacar a la luz la explotación y el trato injusto que se da entre bastidores. Pero en el audio se oye a un hombre decirle a David Talbert que era difícil trabajar conmigo. ¿Te das cuenta de lo que le ha costado eso a mi familia? Y sin rendir cuentas, porque, es el gran Tyler Perry. No, tienes que rendir cuentas por eso. Oprah Winfrey, tienes que rendir cuentas por lo que le has hecho a mi familia. Tienes que rendir cuentas por eso. ¿Hay alguna relación entre usted y Tyler y entre usted y Oprah actualmente? Number. Cuando tenemos a nuestros gigantes, Oprah Winfrey, Tyler Perry, Steve Harvey, Kevin Hart, estos son los gigantes de nuestra comunidad. Son las personas a las que nuestros hijos dicen, cuando sea mayor, quiero ser como ellos, quiero ser como ellos. Es tan difícil creer que Diddy, otro magnate de la industria, pudiera haber intentado desacreditarla también. Según los testimonios del juicio actual, el hombre tiene un historial de intentar silenciar a quienes se atreven a hablar en su contra. Lo que resulta especialmente interesante es cómo la industria del entretenimiento parece cerrar filas contra quienes alzan la voz. Monique lo experimentó de primera mano cuando se enfrentó a Netflix por la desigualdad salarial. En lugar de apoyarla, muchos de sus compañeros se distanciaron de ella, o, peor aún, criticaron su enfoque. Cuando me llamaste por teléfono en el programa matutino, te dije, Steve, que mi familia está sufriendo por esto. Y todos sabéis que no he hecho nada malo. Todos sabéis que mi marido no ha hecho nada malo. Esta es la parte que me rompe el corazón, amigos. Monique estaba librando una batalla justa y su propia comunidad la abandonó. Es como si tu familia te viera recibir una paliza y se quedara allí grabando en lugar de ayudarte. La traición es real. Piénsalo. Cuando mujeres como Monique, Gabrielle Union o Janet Jackson alzan la voz contra las injusticias del sector, a menudo se las tacha de difíciles, enfadadas o irrazonables. Sus carreras se resienten, mientras que los hombres a los que denuncian siguen prosperando. No es una coincidencia, es una estrategia. En el caso de Diddy, si las acusaciones son ciertas, tenía mucho que ocultar. Mucho. Por lo tanto, tendría sentido que intentara desacreditar de forma preventiva a cualquiera que pudiera hablar en su contra. Y Monique, con su historial de franqueza, podría haber sido vista como una amenaza. Veamos lo que sabemos hasta ahora sobre el juicio. Cassie Ventura ha testificado supuestamente sobre años de abusos, incluyendo afirmaciones de que Diddy la golpeó, la violó y la obligó a participar en diversas situaciones. Se supone que incluso hay imágenes de las cámaras de seguridad de un hotel de 2016 que respaldan algunas de sus afirmaciones. Lo que resulta especialmente inquietante de este caso es el supuesto patrón de comportamiento durante décadas. No se trata de un incidente aislado, sino de una supuesta explotación sistemática de múltiples víctimas durante muchos años. Es como si un ladrón en serie llevara 20 años robando en la misma tienda. En algún momento te preguntas cómo ha podido salirse con la suya durante tanto tiempo. Y ahí es donde entra en juego la dinámica del poder. Diddy no solo es rico, sino que también es influyente. Tiene contactos en la industria del entretenimiento, la política y los negocios.
Ese tipo de poder se puede utilizar para silenciar a las víctimas, acallar las historias y mantener una imagen pública impecable mientras se ocultan todo tipo de pecados a puerta cerrada. Monique lleva años hablando de estas dinámicas de poder. Ha intentado explicarnos cómo funciona realmente la industria del entretenimiento. Tengo mucho dinero en el banco. Tengo muchos ceros y algunos de ellos son imaginables, pero su carácter los lleva a la bancarrota. Son personas en bancarrota. Aquí da en el clavo. Estos magnates de la industria pueden tener todo el dinero del mundo, pero su carácter es negativo. Han sacrificado su integridad, su moral y su humanidad en el altar de la riqueza y el éxito. Y quienes acaban pagando el precio son a menudo personas jóvenes y vulnerables que solo intentan abrirse camino en una industria despiadada. Ahora hablemos de responsabilidad. Monique ha sido coherente al pedir a la gente que se responsabilice de sus actos. Cuando Lee Daniels finalmente reconoció su parte de culpa en el daño causado a su carrera, ella estuvo dispuesta a perdonar y seguir adelante. Él lo reconoció y asumió su responsabilidad. Ahora no puedo seguir crucificándolo porque lo ha reconocido. Yo he tenido que ser perdonada. Así que agradezco que alguien haya tenido clemencia y misericordia conmigo. Por eso voy a tenerla con otras personas cuando asuman la responsabilidad de lo que han hecho. Eso es madurez. Monique no busca venganza, solo quiere reconocimiento y responsabilidad. Pero, hasta ahora, no parece que Diddy vaya por ese camino. En cambio, se ha declarado inocente y está luchando contra los cargos, lo que podría suponerle una pena de cadena perpetua si es declarado culpable. Es hora de analizar la batalla que Monique está librando por la justicia y el reconocimiento, cómo se asemeja a lo que estamos viendo en el juicio de Diddy, y qué significa todo esto para el futuro de la industria del entretenimiento. La responsabilidad y el camino a seguir. La industria del entretenimiento tiene una larga historia de silenciar y desacreditar a quienes alzan la voz, especialmente a las mujeres y, en particular, a las mujeres negras. Monique lo ha experimentado de primera mano a lo largo de su carrera. ¿Recuerdan lo que dijo Monique sobre los poderosos de la industria a los que ha denunciado? Así que todos los que estaban aquí sentados y os contaron cosas, estoy deseando ver vuestras próximas entrevistas con esas personas. No van a subir a ese barco. Invitadlos. No lo van a hacer. Bueno, mirad, ya lo he hecho con Steve. Tengo relación con Steve. Volved a entrevistarlo. Volved a entrevistarlo. Y voy a decir esto. Estoy intentando conseguir a Oprah y a Tyler. Cariño, los tenemos. Vamos, todos, dejad de jugar. Monique denuncia el hecho de que estos gigantes de la industria no están dispuestos a enfrentarse a preguntas difíciles ni a rendir cuentas. Aparecen en plataformas amigas donde no se les cuestiona, pero ¿y si se les pone en una situación en la que tengan que responder por sus actos? De repente, no están disponibles. Es como un estudiante que solo levanta la mano cuando sabe la respuesta. Es débil, y este patrón de evasión de la responsabilidad es exactamente lo que estamos viendo ahora mismo con Diddy. En lugar de reconocer sus actos, se ha declarado inocente y está luchando contra los cargos, lo que podría acarrearle una pena de cadena perpetua si es declarado culpable. Lo que resulta especialmente inquietante del caso de Diddy es el supuesto tiempo durante el que se produjeron estos comportamientos. Si las acusaciones son ciertas, no se trata de un hecho aislado, sino de una explotación sistemática que se prolongó durante décadas. ¿Cómo puede alguien salirse con la suya durante tanto tiempo? Todo se reduce al poder, la influencia y el código de silencio que existe en la industria del entretenimiento. Monique lleva años intentando romper ese código de silencio. Ha estado dispuesta a sacrificar su propia carrera para decir la verdad al poder. Y aunque podemos debatir sus métodos o su enfoque, no se puede negar su valentía. Espera un momento. Si yo me derrumbo, mis hijos se derrumban, mis nietos se derrumban. No puedo, por mi integridad, quedarme aquí y dejar que todos los que cuentan conmigo se derrumben para poder hacer una declaración. Hay otras formas de ganar la guerra. Este intercambio entre Monique y Steve Harvey pone de relieve la elección imposible a la que se enfrentan a menudo los denunciantes. Defender lo que es correcto y arriesgarse a perderlo todo, o seguir el juego y comprometer su integridad. Es como tener que elegir entre tus principios y tu sueldo, una elección que nadie debería tener que hacer. Hablando de integridad, Monique tuvo unas palabras muy contundentes sobre las prioridades de la industria del entretenimiento. Antes que el juego del dinero, está el juego de la integridad. Y hemos perdido la integridad preocupándonos por el dinero. Totalmente cierto. La industria se ha centrado tanto en los beneficios que está dispuesta a pasar por alto todo tipo de pecados
con tal de que sigan llegando los cheques. Esta mentalidad es la que permite a los depredadores poderosos actuar con impunidad durante años. Están protegidos porque son rentables. Ahora, hablemos del estado actual del juicio de Diddy. A fecha de 15 de mayo de 2025, Cassie Ventura ha estado testificando sobre su relación pasada y las acusaciones de abuso. Se espera que el juicio dure entre 8 y 10 semanas, y está previsto que testifiquen varias víctimas. Los cargos contra Diddy son extremadamente graves: conspiración para cometer extorsión, tráfico sexual mediante el uso de la fuerza, fraude o coacción y transporte con fines de prostitución. Si es declarado culpable, podría enfrentarse a cadena perpetua. No se trata solo de un escándalo de famosos, sino de un caso federal con consecuencias que pueden cambiar vidas. Lo que es especialmente digno de mención es cómo la Fiscalía está construyendo su caso. No se limitan a presentar incidentes aislados, sino que están estableciendo un patrón de comportamiento a lo largo del tiempo. Este enfoque metódico sugiere que tienen pruebas sustanciales para respaldar sus acusaciones. Le hicieron muchas preguntas sobre las drogas que tomaban, pero creo que lo que la Fiscalía estaba construyendo era el carácter de esta testigo. Al construir el carácter de sus testigos, la Fiscalía se adelanta a los intentos de desacreditarlos, una táctica habitual en casos en los que los acusados son personas poderosas. Básicamente, están diciendo: sabemos que vais a intentar presentar a nuestros testigos como poco fiables o poco creíbles, así que vamos a establecer su credibilidad desde el principio. Ahora volvamos a Monique. Aunque no hay pruebas directas que vinculen a Monique y Diddy en el contexto de este juicio, las experiencias de Monique en la industria se asemejan a muchos de los patrones que vemos en el caso de Diddy. Ambas historias involucran a figuras poderosas que utilizan su influencia para silenciar y desacreditar a otros. Lo que hace que la historia de Monique sea particularmente relevante es su disposición a nombrar a los poderosos de la industria. No se limitó a insinuar irregularidades, sino que mencionó específicamente a Oprah, Tyler Perry, Lee Daniels y otros. Esa franqueza tiene consecuencias, como ella misma descubrió. Monique ha utilizado su comedia como arma contra la injusticia, negándose a callar incluso cuando eso le ha costado oportunidades profesionales. Es como tener una espada que corta todas las mentiras de la industria. La comedia le da el poder de decir verdades que de otro modo podrían ser silenciadas. Entonces, ¿qué significa esto para Monique y su larga batalla contra la explotación de la industria? En muchos sentidos, el juicio de Diddy está validando lo que ella lleva años diciendo: que la industria del entretenimiento alberga y protege a los abusadores poderosos, que el dinero tiene prioridad sobre la moralidad y que quienes alzan la voz suelen ser silenciados y desacreditados. Monique ha pagado un alto precio por su franqueza. Sus oportunidades profesionales se agotaron, su reputación quedó dañada y fue tachada de difícil, todo porque se negó a seguir un sistema que consideraba explotador. Pero, a pesar de todo, se ha mantenido firme. Y cuando la gente me decía: Monique, ¿crees que llamar a un boicot es extremo? Yo respondía: claro que sí. ¿Acaso la desigualdad no es extrema? Tenemos que llegar a un punto en el que no tengamos miedo de decirlo en voz alta. Lo que me hubiera encantado, lo que hubiera apreciado de mi hermano, es que hubiera cogido el teléfono antes de salir en televisión y me hubiera dicho: Monique, has quemado demasiados puentes y no hay nada que pueda hacer. Ahí está el quid de la cuestión. La respuesta de la industria a quienes alzan la voz suele ser más extrema que el propio acto de alzar la voz. El castigo no se ajusta al delito, por así decirlo. Monique no cometió ningún delito. Simplemente se defendió y pidió un trato justo. Sin embargo, la industria la vetó como si hubiera cometido un pecado imperdonable. Del mismo modo, las mujeres que testifican contra Diddy necesitan nuestro apoyo. Están corriendo un riesgo enorme al dar un paso al frente, exponiéndose potencialmente al escrutinio público, a que se las culpe y a que se las difame. Lo menos que podemos hacer es escucharlas con la mente abierta y resistir la tentación de descartar o desacreditar sus historias. Porque esta es la verdad. Las denuncias falsas de agresión sexual son poco frecuentes. Los estudios demuestran sistemáticamente que solo un pequeño porcentaje de las agresiones sexuales denunciadas son falsas, mientras que la gran mayoría son ciertas, pero nunca se denuncian por miedo precisamente al tipo de trato al que se enfrentan estas mujeres. Por lo tanto, cuando varias mujeres denuncian historias similares sobre la misma persona, la probabilidad estadística es que estén diciendo la verdad. Las similitudes entre las experiencias de Monique y lo que estamos viendo en el juicio de Diddy son sorprendentes. En ambos casos,
tenemos a figuras poderosas de la industria que presuntamente utilizan su influencia para explotar a otros. En ambos casos, las víctimas fueron presuntamente silenciadas por diversos medios: miedo, intimidación, obligaciones contractuales o difamación. Y en ambos casos, la verdad solo comenzó a salir a la luz cuando personas valientes decidieron que el precio del silencio era mayor que el de hablar. Al concluir este análisis en profundidad, quiero dejarles algunas reflexiones para que consideren. En primer lugar, recuerden que cuando hay humo, suele haber fuego. Cuando varias personas hacen acusaciones similares contra la misma persona o institución, vale la pena prestar atención. Las críticas de Monique a la industria del entretenimiento no surgen de la nada, sino que forman parte de un patrón más amplio de explotación y abuso que solo ahora está empezando a salir a la luz. En segundo lugar, pensad en el papel que todos desempeñamos en el mantenimiento o el cuestionamiento de los sistemas de poder. Cuando descartamos las historias de las víctimas, cuando seguimos apoyando a los abusadores porque disfrutamos de su trabajo, cuando culpamos a las víctimas por no dar un paso al frente antes o por no abandonar situaciones abusivas, formamos parte del problema. Contribuimos a una cultura en la que las personas poderosas pueden actuar con impunidad porque saben que, en última instancia, el público se pondrá de su lado. Y, por último, pensemos en cómo es la verdadera responsabilidad. No se trata solo de castigar a las personas por sus actos, aunque eso sin duda es parte de ello. Se trata de cambiar los sistemas y las estructuras que permitieron esos actos en primer lugar. Se trata de crear un entorno en el que las víctimas se sientan seguras para dar un paso al frente, en el que los abusadores poderosos no puedan esconderse detrás de su dinero y su influencia, y en el que la verdad se valore por encima del beneficio y la conveniencia. Monique lleva años luchando por este tipo de responsabilidad, a menudo con un gran coste personal. Independientemente de si tiene alguna conexión directa con el caso de Diddy, su historia es una pieza crucial de la narrativa más amplia sobre el poder, la explotación y la responsabilidad en la industria del entretenimiento. ¿Qué opinas de que Monique haya revelado los secretos de la industria? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación y haz clic en las tarjetas de la pantalla para ver más historias impactantes. Desde que se descubrió que Diddy era un maltratador en serie, todas las miradas se han centrado en sus allegados, especialmente Jay-Z. No solo Diddy, pero Diddy y Jay-Z son monstruos. Se ha especulado mucho sobre su implicación, pero pronto se publicará una lista y obtendremos una respuesta. El mayor secreto de la industria del entretenimiento, que en realidad no era un secreto en absoluto, finalmente ha sido revelado al mundo. Se ha roto el muro de silencio y las víctimas están saliendo a la luz. Ahora, las cosas están a punto de ponerse muy interesante, pero la pregunta sigue siendo, ¿será implicado Jay-Z? La conexión de Jay-Z con Diddy. El mundo del hip hop siempre ha estado plagado de rumores, susurros y teorías conspirativas, y pocos nombres agitan tanto la olla como Sean Diddy Combs y Sean Jay-Z Carter. Su amistad de décadas, unida a su ascenso inspirador compartido en la industria musical, les ha convertido en dos de las figuras más influyentes del mundo del espectáculo. Sin embargo, esa influencia viene acompañada de una gran dosis de controversia y conspiración, sobre todo en los últimos tiempos, cuando Diddy se ha visto envuelto en un lío, acusado de tráfico sexual, chantaje y otros delitos. Demos un paso atrás. Diddy, que irrumpió en escena a finales de los 90, fue el chico de oro del hip hop, pionero de un sonido y un estilo que marcarían la cultura durante años. Éxitos como Can Nobody Hold Me Down y I'll Be Missing You le catapultaron al estrellato. Junto a él, Jay-Z, su amigo íntimo y colaborador, estaba forjando su propia carrera legendaria. Juntos, eran una fuerza imparable, magnates de la música con fama de doblegar a la industria a su antojo. Pero cuando la detención de Diddy saltó a los titulares, tanto los fans como los teóricos de la conspiración empezaron a indagar más, cuestionando no solo el pasado de Diddy, sino también la implicación de Jay-Z. ¿Cómo pudo alguien tan cercano a Diddy escapar al escrutinio cuando los cargos eran tan graves? Estas preguntas se extendieron a las cuentas de las redes sociales de Beyoncé, que fue bombardeada por sus fans exigiéndole que hablara. Internet se llenó de teorías descabelladas que relacionaban a la pareja con todo tipo de sucesos, desde la muerte de Tupac Shakur hasta un supuesto complot para eliminar a la cantante Aaliyah, a quien se había relacionado sentimentalmente con Jay-Z antes de su trágica muerte. Incluso se habló de la prematura muerte de Michael Jackson y se susurró que Diddy y Jay-Z tenían algo que ver. Sin embargo, ninguna de estas acusaciones se sostenía. Como muchos señalaron, ni el nombre de Jay-Z ni el de Beyoncé aparecían en la acusación de 14 páginas contra Diddy. Aún así, los rumores persistieron, alimentados por un público siempre curioso y deseoso de encontrar conexiones.
En medio de todo este ruido, destacaba un detalle peculiar: la singular relación de Jay-Z con Diddy. Aunque el mundo conocía a Diddy por su serie de apodos, Puffy, Puff Daddy, P. Diddy y finalmente Diddy a secas, había un nombre por el que solo unos pocos elegidos podían llamarle: Sean. Jay-Z, cuyo nombre de nacimiento era Sean, era uno de los pocos privilegiados que llamaban a Diddy por su verdadero nombre. Los dos compartían un vínculo que iba más allá de sus personajes públicos, y en privado se referían al otro como Sean. Durante un episodio de 2023 de Carpool Karaoke con James Corden, el propio Diddy confirmó este detalle. «Solo 2 personas me llaman Sean», dijo Diddy con una sonrisa. «Mi madre y Jay-Z. Nadie más puede llamarme así». Este pequeño dato dice mucho de su conexión, que se forjó mucho antes de la fama y la polémica y que ha perdurado a lo largo de los altibajos de las carreras de ambos. Y aún así, cabe preguntarse, si estaban tan unidos, ¿cómo es que Jay-Z no conocía las locas y retorcidas fiestas de Diddy? Aunque los lazos de Jay-Z con Diddy son innegables, su amistad parece existir al margen del caos que rodea actualmente a Diddy. A pesar de que los rumores de divorcio entre Beyoncé y Jay-Z se agolpan, provocados por vídeos infundados de YouTube y columnas de cotilleos, no hay pruebas concretas que vinculen a Jay-Z con ninguna de las actividades delictivas de las que se acusa a Diddy. De hecho, tras la detención de Diddy, Jay-Z ha guardado un notable silencio y ha preferido no hacer comentarios sobre los problemas legales de su amigo. Para quienes esperaban algún tipo de desenlace dramático entre ambos, ha sido decepcionante. Pero para los que entienden los matices de su relación, no es de extrañar. Después de todo, Jay-Z siempre se ha movido en silencio, dejando que el mundo especule mientras él se centra en su próximo movimiento. Mientras tanto, Beyoncé sigue centrada en su carrera, la última vez como nueva imagen de Levi's. Su canción, que aparece en la ropa vaquera de la marca, se ha convertido en una de las más populares. Su canción, incluida en un anuncio de vaqueros, provocó un aumento del 20% en el tráfico de las tiendas de la marca. Lejos de distraerse con los rumores que rodean la supuesta relación de su marido con Diddy, Beyoncé parece estar haciendo lo que mejor sabe hacer: ignorar el ruido y prosperar en su carril. Pero, ¿por qué se relaciona exactamente a Jay-Z con Diddy, a pesar de que no hay pruebas de ello? Bueno, Jay-Z es una figura polarizadora, cuyo arte ha tenido un profundo simbolismo ocultista. Los rumores sobre la relación de Jay-Z con los Illuminati circulan desde hace años. Su uso de símbolos ocultistas, como la calavera de cabra que a menudo se relaciona con Baphomet, de quien se dice que representa a los masones y a su dios oculto, sugiere a los teóricos que Jay-Z vendió su alma por la fama. La idea parte de la creencia de que la música, sobre todo el hip hop, se ha convertido en una herramienta de control, con figuras como Jay-Z sirviendo de marionetas a los Illuminati para manipular a las masas. Jay-Z alimenta estos rumores con imágenes provocativas. Ha llevado ropa con la famosa frase de Aleister Crowley, «haz lo que quieras», y ha utilizado símbolos masónicos en su línea Rocawear. Aunque ha negado cualquier relación directa con sociedades secretas, Jay-Z reconoce que su música y sus imágenes pretenden provocar y mantener a la gente expectante. Pero el misterio no se limita a él. Diddy también ha sido relacionado con especulaciones similares, y ahora los teóricos de la conspiración han empezado a preguntarse si existe una conexión más profunda entre Jay-Z y Diddy. ¿Podría su éxito y poder compartidos formar parte de un plan mayor? El ex miembro de Public Enemy, Professor Griff, afirmó en una ocasión que los Illuminati utilizan el hip hop para controlar a la comunidad negra, convirtiendo el género de una herramienta de empoderamiento en un arma de manipulación. Para algunos, Jay-Z y Diddy son jugadores clave en este juego, impulsando, a sabiendas o no, una agenda mucho más grande que ellos mismos. Sean ciertos o falsos los rumores, el uso de imágenes ocultistas por parte de Jay-Z ha conseguido exactamente lo que pretendía: que la gente hable. Y a medida que la caída de Diddy sigue suscitando interrogantes, la red de conspiraciones que vincula a estos dos iconos no hace más que crecer. Y ahora, con la publicación de más información sobre estrellas relacionadas con Diddy, la gente solo se pregunta quién más está en la lista de Diddy. El modus operandi típico en una de estas fiestas, que han sido ampliamente comentadas en la prensa, era que cuando te daban una bebida, y ahora sabemos que la bebida está adulterada con algo, si te negabas a tomarla, te echaban de la fiesta. En las últimas semanas, las acusaciones contra Diddy han aumentado drásticamente, y ya no se limitan a susurros en la sombra, sino que han salido a la luz en una serie de demandas que lo pintan como el cerebro de una extensa empresa criminal de tráfico sexual, coacción y chantaje.
Este oscuro capítulo de la vida de Diddy comienza con las ahora famosas fiestas que organizaba, sobre las que se susurró en los círculos de la industria durante años. Aunque se rumoreaba que eran lujosas y desenfrenadas, lo que ahora sale a la luz es mucho más siniestro. Testigos, víctimas e investigadores han arrojado nueva luz sobre las llamadas fiestas freak off. Lo que a primera vista parecían exclusivas reuniones de famosos eran supuestas tapaderas de explotación y abusos, y algunos comparan las actividades de Diddy con las de figuras caídas en desgracia como Jeffrey Epstein y Harvey Weinstein. Durante más de 15 años, estas fiestas secretas se celebraron a puerta cerrada, lejos de los focos. Un agente que participó en la redada de las propiedades de Diddy lo comparó con Epstein, afirmando que ambos pertenecían a un círculo de élite que incluía a algunos de los hombres más ricos y poderosos del mundo. Muchos de los invitados a las fiestas, famosos y magnates de la industria, hacían la vista gorda o participaban activamente en lo que ocurría tras las cuerdas de terciopelo. Las víctimas de estas reuniones han denunciado haber sido drogadas, coaccionadas y obligadas a realizar actos sexuales, traumas que permanecerían enterrados durante años hasta ahora. El abogado Tony Buzbee, que se ha hecho cargo del caso, representa a más de 120 víctimas en una demanda masiva que abarca varios estados, entre ellos Nueva York, California, Georgia y Florida. Las demandas se remontan a más de 2 décadas y acusan a Diddy no solo de orquestar estos abusos, sino de beneficiarse de ellos. Buzbee describió el alcance del caso como impactante, señalando que algunas de las víctimas tenían tan solo 9 años cuando se produjeron los presuntos abusos. No se trata solo de incidentes aislados. La demanda detalla un abuso de poder sistémico en el que Diddy supuestamente utilizó su vasta influencia y recursos para atrapar a personas vulnerables en situaciones peligrosas. Cuando las autoridades allanaron las propiedades de Diddy en Los Ángeles y Miami, lo que descubrieron fue un tesoro de pruebas condenatorias. Se incautaron drogas, armas de fuego y más de 1000 botellas de aceite y lubricantes para bebés, artículos que, según los investigadores, se utilizaban en la explotación sexual de hombres y mujeres. Los inquietantes paralelismos entre Diddy y Epstein son cada vez más difíciles de ignorar. Ambos hombres, según las fuentes, estaban en el centro de una red de élite que explotaba a personas jóvenes y vulnerables mientras se protegían con dinero, fama y poder legal. La rápida resolución por parte de Diddy de una reciente demanda interpuesta por su exnovia, Cassie Ventura, no hizo sino avivar el fuego. Cassie acusó a Diddy de años de abusos, afirmando que se vio obligada a participar en un mundo de orgías cargadas de drogas, manipulación y coacción. Aunque Diddy evitó una larga batalla legal, llegando rápidamente a un acuerdo, la demanda pareció abrir las compuertas, ya que más víctimas y testigos empezaron a hablar. Entonces llegó la lista. Un rumoreado documento que circulaba por las redes sociales afirmaba nombrar a celebridades de alto nivel que supuestamente estuvieron presentes en estas notorias fiestas. La lista incluye algunos de los nombres más importantes de Hollywood: Leonardo DiCaprio, Ashton Kutcher, Paris Hilton, Howard Stern, Russell Brand, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Usher y Megan Fox, entre otros. Aunque ninguna de estas personas ha sido acusada formalmente de ningún delito, los rumores han desatado un frenesí de especulación e intriga. El silencio de estas celebridades, a pesar de las crecientes pruebas contra Diddy, no ha hecho sino aumentar la curiosidad y la preocupación del público. Usher, socio de Diddy desde hace mucho tiempo, suscitó nuevas especulaciones cuando borró de su cuenta X numerosas publicaciones. Más tarde afirmó que su cuenta había sido pirateada, pero los fans desenterraron una antigua declaración en la que mencionaba haber visto cosas salvajes durante su tiempo con Diddy. Este vago comentario ha adquirido desde entonces un significado más oscuro a la luz de las acusaciones actuales. Mientras tanto, Megan Fox borró sus cuentas de redes sociales, lo que provocó aún más preguntas. Aún no se ha pronunciado sobre el caso, pero el momento en que lo ha hecho no ha hecho más que aumentar las especulaciones en torno a las personas de la órbita de Diddy. Incluso las bromas del pasado sobre el estilo de vida de Diddy parecen ahora pistas. En un clip de una entrevista que volvió a la luz, Khloe Kardashian describió una vez que asistió a una de las fiestas de Diddy y encontró a muchos de los invitados con el culo desnudo. Cogí un avión a las 5:30 de la mañana, había una fiesta, creo que la mitad de la gente estaba desnuda. Aunque es probable que la Kardashian pretendiera burlarse del desenfreno de las fiestas de famosos, el contexto de los comentarios de las acusaciones actuales parece mucho más preocupante. Pero lo verdaderamente inquietante es la duración de los presuntos abusos. Según las declaraciones de las víctimas, la explotación abarcó 2 décadas y tuvo lugar en hoteles de lujo y en las famosas white parties de Diddy. La presencia de las drogas era constante y los asistentes a las fiestas eran obligados por los socios de Diddy a adoptar posturas comprometedoras.
Algunas de las víctimas eran entonces adolescentes, otras incluso más jóvenes, y dejaron tras de sí un rastro de cicatrices psicológicas que tardaron años en salir a la superficie. El caso empeora si se tiene en cuenta el número de personas que pueden haber estado implicadas. Busby ha dejado claro que su equipo jurídico está investigando mucho más allá del propio Diddy. Ha prometido exigir responsabilidades a todas las personas y entidades implicadas en lo que describe como una sofisticada operación diseñada para explotar, silenciar y lucrarse a costa de las víctimas. El abogado ha insinuado que pronto se dará a conocer el nombre de otras figuras de alto nivel, prometiendo que la opinión pública quedará conmocionada por el alcance de la conspiración. Esto ha dejado a los amigos y colegas famosos de Diddy en una posición incómoda. Nadie quiere verse envuelto en las consecuencias, pero muchos de ellos tienen demasiados vínculos con Diddy como para distanciarse fácilmente. Hollywood está lleno de rumores, y algunos especulan con que muchas de estas celebridades están buscando discretamente asesoramiento legal para protegerse en caso de que sus nombres aparezcan en futuras demandas. A medida que la investigación de Busby se amplía, la posibilidad de que surjan más escándalos es real. Por el momento, Diddy permanece detenido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde se enfrenta a graves cargos de tráfico sexual y crimen organizado. Su equipo legal está trabajando horas extras para luchar contra las acusaciones, con su abogada, Erica Wolf, insistiendo en que las afirmaciones en su contra son falsas y parte de un circo mediático imprudente. Sostiene que Diddy espera con impaciencia su día en los tribunales y está ansioso por limpiar su nombre, aunque las pruebas cada vez más numerosas y el gran número de víctimas hacen que su lucha parezca cada vez más cuesta arriba. Busby, sin embargo, no muestra signos de desaceleración. Anunció que se presentarían más demandas en los próximos 30 días e insinuó nuevos estados en los que podrían presentarse más víctimas. El escándalo Diddy se está convirtiendo rápidamente en uno de los mayores escándalos de Hollywood de los últimos tiempos, con revelaciones impactantes a la vuelta de cada esquina. En momentos como este, debemos preguntarnos qué es lo que está pasando. Defensa de Diddy. El equipo legal de Diddy, incluido Agnifilo, no es ajeno a los casos penales de alto perfil. Agnifilo, ex ayudante del fiscal del distrito de Manhattan, ha defendido a figuras infames como Keith Raniere, el líder condenado de la secta de tráfico sexual NXIVM, y Roger N.G., un banquero implicado en el multimillonario escándalo 1MDB. Estos casos anteriores aportan a Agnifilo una valiosa experiencia en la navegación por las turbias aguas del tráfico de seres humanos, la conspiración y el escándalo público, terreno que sin duda recorrerá el juicio de Diddy. Sin embargo, a diferencia de muchos de los clientes anteriores de Agnifilo, Diddy parece dispuesto a ponerse a sí mismo en el punto de mira, deseoso de influir personalmente en el jurado y contrarrestar la narrativa de depredación que se ha ido construyendo contra él. Según Agnifilo, Diddy insiste en contar su versión de los hechos. No hay nada que le impida subir al estrado, ha dicho Agnifilo en varias entrevistas. Está muy ansioso por contar su propia historia. Esta decisión es una apuesta. Testificar en defensa propia suele considerarse el último recurso en los casos de alto riesgo, ya que abre la puerta a un intenso contrainterrogatorio por parte de los fiscales. Es probable que la acusación aproveche esta oportunidad para interrogar a Diddy no solo sobre las acusaciones de abuso y tráfico, sino también sobre las perturbadoras imágenes que han salido a la luz, en particular el vídeo en el que supuestamente agrede a su exnovia, Cassie Ventura, en el pasillo de un hotel. Además, es casi seguro que durante su testimonio salgan a relucir las infames fiestas Freak Off de Diddy, que se han relacionado con un submundo de coacciones y abusos. El riesgo es claro. Al intentar limpiar su nombre, Diddy podría acabar incriminándose aún más. A pesar de estos posibles escollos, el equipo de Diddy apuesta por la idea de que su testimonio le humanizará ante el jurado. Agnifilo ha insinuado que la defensa de Diddy se basará en presentar las acusaciones como caracterizaciones erróneas de un comportamiento adulto consentido. En una declaración a la prensa, Agnifilo intentó restar importancia a los inquietantes relatos de las fiestas de Diddy, sugiriendo que la reacción del público es simplemente una reacción exagerada ante un estilo de vida que algunos consideran incómodo. Se refirió al número de presuntas víctimas y actos sexuales, indicando que aunque las acusaciones puedan sonar alarmantes, la realidad podría ser diferente. Comparó la situación con la compra al por mayor en un Costco cercano, dando a entender que la percepción de numerosos incidentes puede ser exagerada, ya que muchos estadounidenses tienden a comprar al por mayor. ¿Cómo se explica lo del aceite para bebés y los lubricantes?
1000 botellas de aceite para bebés. No creo que fueran 1000. Creo que fue mucho. Quiero decir, hay un Costco justo al final de la calle. Ya sabes, creo que los estadounidenses compran a granel, como sabemos. Y añadió, son adultos consentidos haciendo lo que hacen adultos consentidos. No podemos volvernos tan puritanos en este país como para pensar que el sexo es algo malo. El argumento de Agnífilo se reduce a una defensa de la libertad personal y del comportamiento consentido entre adultos. Aunque esta línea de razonamiento puede resultar atractiva para algunos jurados, elude el núcleo de las acusaciones, a saber, que muchas de las personas implicadas no actuaron por voluntad propia, sino que fueron coaccionadas, manipuladas o incluso víctimas de la trata. Es probable que los fiscales impugnen la descripción de los hechos hecha por Agnífilo, señalando la supuesta dinámica de poder en juego y el historial de Didi de uso de drogas, amenazas y violencia para controlar a quienes le rodean. El equipo jurídico que representa a Didi es relativamente nuevo, pero está curtido en 1000 batallas. Agnífilo, junto con su protegido, Teni Geragos, fundó Agnífilo Intrater solo 7 meses antes de asumir el caso de Didi. Geragos, hija del abogado defensor de famosos Mark Geragos, tiene su propia experiencia de alto perfil, habiendo asistido a Agnífilo en la defensa de figuras como Raniere y Shkreli. Juntos, este trío está construyendo una estrategia de defensa que se hace eco de los casos que han manejado en el pasado, en particular el caso de Raniere, quien también fue acusado de dirigir una red explotadora y secreta bajo la apariencia de un negocio legítimo. La comparación de la defensa de la situación de Didi con el comportamiento consentido es muy similar a los argumentos presentados en el caso de Raniere, donde su equipo de defensa enmarcó de manera similar las acciones abusivas del líder de la secta como parte de las relaciones consentidas. Aunque Raniere fue finalmente declarado culpable y condenado a 120 años de prisión, la defensa de Agnífilo ayudó a revelar grietas en la representación de la fiscalía del caso, ganándose una reputación como un litigante feroz y capaz. Los paralelismos entre la secta Nex IBM de Raniere y la presunta red de trata de Didi son sorprendentes. Ambos casos implican acusaciones de abuso sistémico, manipulación y explotación por parte de figuras poderosas bajo la apariencia de legitimidad. Si bien la defensa de Didi puede basarse en gran medida en minimizar la gravedad de las acusaciones, es probable que su equipo legal también intente desacreditar el testimonio de las presuntas víctimas. El caso de Cassie Ventura, que se resolvió extrajudicialmente apenas un día después de ser presentado, ya ha hecho mella en la credibilidad de Didi, pero el acuerdo en sí también plantea interrogantes. ¿Por qué llegar a un acuerdo tan rápido si no hubo delito? Para el equipo de defensa de Didi, este rápido acuerdo podría interpretarse como un esfuerzo por proteger su intimidad y dejar atrás un asunto personal difícil, más que como una admisión de culpabilidad. Podrían argumentar que la avalancha de demandas y acusaciones que siguió al caso de Cassie es oportunista, impulsada por personas que buscan compensación económica o fama en lugar de justicia. Es probable que Agnífilo y su equipo también señalen los esfuerzos de Didi por buscar terapia y hacer frente a sus errores pasados, incluido el vídeo que muestra su agresión a Cassie. En una disculpa pública, Didi dijo haber tocado fondo y expresó su arrepentimiento por sus acciones, afirmando que desde entonces ha trabajado para mejorar. Su defensa puede considerar esta admisión como una prueba de su voluntad de cambiar, argumentando que, aunque puede haber cometido errores en el pasado, no es culpable de los abusos sistemáticos que se alegan en las demandas. A pesar de su audaz planteamiento, la defensa de Didi se enfrenta a importantes retos. Las acusaciones contra él son numerosas, y el alcance del caso es vasto, abarca décadas e implica a varios estados. Se espera que los fiscales presenten pruebas abrumadoras, como testimonios de las víctimas, grabaciones de seguridad y la extensa colección de drogas y parafernalia sexual incautada durante las redadas en las propiedades de Didi. Si Didi sube al estrado, no solo tendrá que enfrentarse a estos hechos, sino también al peso emocional de las historias de las víctimas. Un paso en falso durante su testimonio podría tener consecuencias devastadoras para su defensa, pero aún nos queda una duda. ¿Implicarán a Jay-Z? Jay-Z, nacido Sean Carter, ha construido una carrera icónica que abarca la música, la moda, la gestión deportiva y los medios de comunicación, amasando una fortuna que le ha convertido en uno de los primeros multimillonarios del hip hop. Sin embargo, su camino hacia la cima no ha estado exento de polémicas y roces con la ley. El hombre conocido por su perspicacia para los negocios y su agudo lirismo ha aparecido más de una vez en los titulares por las razones equivocadas. Con la escalada de problemas legales de Didi, el pasado de Jay-Z ha vuelto a estar en el punto de mira, y los fans empiezan a preguntarse si la otrora poderosa amistad entre los dos hombres podría acabar siendo la perdición de Jay-Z.
El historial polémico de Jay-Z comenzó mucho antes de que se convirtiera en un magnate mundial de los negocios. En 1999 se vio envuelto en uno de los mayores escándalos de los inicios de su carrera. En una fiesta en la que escuchaba a Q-Tip, Jay-Z apuñaló supuestamente al ejecutivo discográfico Lance Rivera por acusaciones de que Rivera había filtrado copias piratas de su álbum Vol 3 Dots, Life and Times of S. Carter. El incidente conmocionó a la industria musical. Jay-Z, entonces en la cúspide del superestrellato, se enfrentaba a graves cargos penales que podrían haber descarrilado su carrera. Tras declararse inicialmente inocente, llegó a un acuerdo y se declaró culpable de agresión en segundo grado, lo que le supuso 3 años de libertad condicional. El incidente dejó una mancha duradera en la reputación de Jay-Z, que quedó retratado como alguien que no temía recurrir a la violencia cuando se sentía traicionado. Aunque Jay-Z ha conseguido librarse de este primer escándalo, el incidente sigue siendo un duro recordatorio de sus duros comienzos en la industria. No ha sido la única vez que Jay-Z se ha visto envuelto en una gran polémica. Su legendaria disputa con el rapero Nas se convirtió en una de las batallas de rap más sonadas de la historia. Lo que empezó como una rivalidad competitiva a mediados de los 90 se convirtió en una guerra de palabras, en la que ambos artistas publicaron canciones disidentes en las que se atacaban mutuamente. Ether, de Nas, y Takeover, de Jay-Z, se consideran hoy algunos de los ataques líricos más brutales de la historia del hip hop. Aunque estos enfrentamientos fueron estrictamente musicales, alimentaron la percepción pública de Jay-Z como alguien a quien le gusta el conflicto y no teme enemistarse con nadie. Más allá de la música, la vida personal de Jay-Z también ha sido objeto de un intenso escrutinio mediático. El más infame de estos momentos se produjo en 2014, cuando las imágenes de seguridad de la Gala Met mostraron a la hermana de Beyoncé, Solange, agrediendo físicamente a Jay-Z en un ascensor. El vídeo, que rápidamente se hizo viral, dio lugar a disparatadas especulaciones sobre lo que podría haber provocado semejante arrebato. El incidente desató rumores de infidelidad, y muchos supusieron que Solange estaba reaccionando a las supuestas aventuras de Jay-Z. Durante meses, el público se quedó con la duda, hasta que el álbum Lemonade, de Beyoncé, de 2016, pareció confirmar los rumores, ya que la cantante exploraba temas de traición y desamor. Jay-Z respondió más tarde con su propio álbum, 444, donde admitió sus errores, abordando el daño que había causado en su matrimonio. Es famoso su rap, "Lo arriesgaste todo por Blue", en referencia a la hija de la pareja, Blue Ivy, en el que reconocía el impacto de sus acciones en su familia. A pesar de estos escándalos personales y profesionales, Jay-Z siempre ha conseguido salir airoso. Su capacidad para capear el temporal, reconstruir su imagen y seguir expandiendo su imperio le han convertido en una de las figuras más resistentes del mundo del espectáculo. Sin embargo, los actuales problemas legales de Diddy son diferentes. Estas acusaciones no tienen que ver con batallas líricas o errores personales. Diddy se enfrenta a acusaciones que podrían acarrearle décadas de cárcel, y las consecuencias de este caso podrían atrapar a otros miembros de la industria que han estado cerca de él. La relación de Jay-Z con Diddy se remonta a décadas. Ambos han compartido escenarios, negocios y una amistad que, al menos en apariencia, parecía inquebrantable. Desde sus días de juerga juntos, en plena era de los Bad Boy, hasta su colaboración en proyectos musicales y negocios, sus vidas y carreras han estado entrelazadas. Cuando Diddy estaba en la cima del mundo de la música, a finales de los 90 y principios de los 2000, Jay-Z estaba a su lado, ascendiendo en paralelo. Juntos, representaban una nueva ola de magnates del hip hop, tan centrados en crear imperios empresariales como en grabar discos de éxito. Sin embargo, mientras el imperio de Diddy se desmorona bajo el peso de graves acusaciones penales, Jay-Z ha mantenido las distancias. Su silencio ha sido observado tanto por los fans como por los críticos, muchos de los cuales lo ven como un movimiento estratégico para evitar verse arrastrado por el frenesí mediático, o peor aún, por la propia investigación. Figuras públicas como 50 Cent, conocido por sus dramas, ya han señalado la ausencia de Jay-Z en la conversación. A principios de este año, 50 Cent publicó un mensaje en Instagram en el que preguntaba sarcásticamente por qué Jay-Z estaba hibernando mientras se desarrollaba el escándalo de Diddy. Aunque los comentarios de 50 centavos eran probablemente en broma, reflejaban un sentimiento más amplio. ¿Por qué Jay-Z no se ha pronunciado sobre los problemas legales de su viejo amigo? Una explicación podría ser que Jay-Z ha aprendido de sus polémicas pasadas. Con los años, se ha vuelto cada vez más conocedor de los medios, sabiendo cuándo hablar y cuándo permanecer en silencio. Durante el alboroto por su acuerdo de 2018 con la NFL,
un acuerdo que muchos vieron como una traición a la protesta de Colin Kaepernick contra la injusticia racial. Jay-Z optó por guardar silencio hasta que estuvo listo para defender sus acciones. Cuando finalmente abordó la controversia, se posicionó como alguien que estaba tratando de promulgar un cambio desde dentro del sistema y no como alguien que se había vendido. Entonces, ¿podría Jay-Z verse implicado en la caída de Diddy? Ahora mismo, parece poco probable. Pero a medida que avanza la investigación sobre las presuntas actividades delictivas de Diddy, el potencial de daños colaterales es alto. Con la industria musical vigilando de cerca, los próximos movimientos de Jay-Z serán cruciales. Gracias por acompañarnos hoy. Echa un vistazo a nuestros otros vídeos para ver más contenido emocionante y entretenido.